Bienvenidos una vez más a nuestra sesión, hoy ya la número 13 de nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias. Con un poco de retraso me ha llegado un documento del Santo Padre, la carta apostólica por la que aprueba la renovación de los estatutos de la Academia Pontificia de Teología y donde hace unas reflexiones sobre lo que debe ser la teología en una iglesia como la nuestra actual. Ya ha habido críticas contra el Papa por este documento, porque habla de que tiene que ser una iglesia sinodal, una iglesia de escucha, una teología que no se puede quedar en fórmulas cristalizadas que tuvieron todo su valor en su tiempo, en su lenguaje, en su cultura, y que ahora hay palabras que significan una cosa completamente distinta de lo que significaron en el siglo IV, en el siglo V, y tenemos bastantes ejemplos de esto. Cuando tenemos la celebración de la Eucaristía en domingo y rezamos el credo del Concilio de Nicea, que fue en el siglo IV, en el año 325, decimos que creemos que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y si a cualquiera se le pregunta qué significa eso, probablemente nadie contesta. En el siglo IV se entendió perfectamente. Ahora, las palabras son las mismas. La fórmula de la fe es la misma si se entiende. Pero claro, no hay que traducirlo solamente del griego al español. Hay que quedarse con el significado, aunque haya que cambiar las palabras para entender lo mismo. Pero ya hablaremos en otro momento de este texto concreto del Concilio de Nicea, de todo lo que supuso la crisis del arrianismo. Eso es para otro día entero. Recordarán que en el encuentro número 11, al hablar del pecado, les dije que otro día hablaríamos del pecado original. Y eso es a lo que vamos a dedicar este encuentro nuestro de hoy, esta media hora. Porque tenemos una visión muy distorsionada de lo que es el pecado original. Como sabemos que el pecado original se quita con el agua del bautismo, se dice muchas veces que el pecado original es como una mancha que tenemos en el alma. Bueno, como ejemplo puede servir más o menos, pero realmente el pecado original no es algo que tenemos, es algo que no tenemos. El ejemplo que pone San Agustín para explicar de manera que se le entendiera en el siglo V lo que era el pecado original, y es una explicación que es válida todavía en el siglo XXIII, en el siglo en el que estamos, en el siglo XXI. Entonces, dice que es como un hombre muy rico que se arruina antes de morir y que entendemos todos lo que decimos cuando su hijo, su heredero, hereda nada más que la ruina de su padre. La ruina es un concepto negativo, es que no hereda nada, no queda nada. Pero si decimos que hereda la ruina de su padre, lo entendemos perfectamente. Y si nuestros primeros padres, Adán y Eva, tal como nos dice el libro del Génesis, fueron creados por Dios en amistad de Dios, en gracia santificante, y por la desobediencia, por la culpa de ellos, perdieron la amistad de Dios, perdieron la gracia santificante. Ellos no pudieron transmitir la vida de Dios
a sus hijos. Y eso nos ha pasado de generación en generación hasta llegar a nosotros. Por muy santos que hayan podido ser los progenitores de alguno de nosotros, no nos han podido transmitir la gracia santificante. Solo podemos recibir la gracia por Jesucristo. Y por eso nosotros hemos recibido la gracia santificante. La primera vez que hemos recibido la gracia santificante fue cuando nos bautizaron. Y si después hemos incurrido en algún pecado, lo que se llama pecado mortal, entonces hemos perdido la vida de la gracia y la podemos recuperar por Jesucristo a través de los sacramentos de la Iglesia. Eso era algo que se entendía pacíficamente hasta que en el siglo XV hubo unos que se atrevieron a cruzar el océano a ver si más allá había tierra. El fondo del viaje de Cristóbal Colón se debe al Papa Inocencio VIII, que era genovés, que era un navegante de su familia, un sobrino o algo así, Cristóbal Colón. Y el Papa tenía bastante desconfianza con el sultán de Constantinopla, que le había regalado la punta de la lanza con la que el soldado había atravesado el costado de Cristo. Por lo menos eso decía, que era la punta de la lanza. Pero el Papa tampoco se fiaba mucho. Y como la parte del mar de los turcos estaba con algunos o con muchos barcos piratas que asaltaban los barcos de los peregrinos que iban a Tierra Santa, pues el Papa Inocencio VIII no se fiaba. Y como había oído algo de que la Tierra debía ser redonda, pero no estaba muy seguro ni del tamaño que tenía, le encargó a su sobrino, y en el Archivo Vaticano se conservan cartas entre el Papa al sobrino y el sobrino al Papa, y a mí me filtraron esa información. Y entonces el Papa, sin querer implicar a la Santa Sede, le dijo al sobrino que a ver si encontraba quien le financiara un viaje así, a ver si realmente la Tierra era redonda y se podía dar la vuelta a la Tierra para llegar a los santos lugares, a Jerusalén, mejor por ahí que atravesando el mar de los turcos. Lo que no sabía el Papa Inocencio VIII era el tamaño que tenía la Tierra. Y por eso es porque cuando Cristóbal Colón llegó a tierra, se creyó que había llegado a la India. Y por eso se llamó a los habitantes indios y así con eso se quedaron. Y seguimos teniendo, por ejemplo, el uso de la palabra India para la gallina india aquí en Honduras, pero que no tiene nada que ver con la India asiática. Y entonces, al llegar a tierra y encontrarse que allí había gente, Cristóbal Colón se llevó una sorpresa. Llegó a una isla que está sin identificar todavía cuál fue, y entonces que la población de allí, que eran muy pacíficos, que no conocían los metales ni las armas, que les llamó muchísimo la atención las espadas de los españoles. Y aquellas hojas tan brillantes las agarraban las espadas por la hoja y se cortaban. Y eso pues lo anota Colón en el viaje, en el libro de navegación de Bitácora. Y cuando vuelven a Europa y dicen que allí hay poblaciones, que hay gente, pues claro, ¿cómo es posible que haya poblaciones ahí que no han llegado a conocer a Jesucristo? Porque claro, a Jesucristo se le conocía nada más que en el área del Mediterráneo, como luego hacia el norte del Danubio no se sabía lo que había, y hacia
el sur de la costa norte de África era el desierto, pues claro, el mundo era aquello de allí nada más. Y luego estaban aquellos salvajes de los turcos y los otros del otro lado. Y entonces, pues el mundo conocido era lo que llamaban los griegos la oikumene, de ahí la palabra ecuménico, que es la tierra habitada, porque más allá estaba el mar, y más allá estaba el desierto, y más allá no había nadie. Y resulta que sí había. Y entonces fue necesario que, como de los europeos que fueron hacia aquel continente, el Nuevo Mundo, pues hubo algunos que fueron con un ejemplo, o con un intento verdaderamente de evangelizar. Fíjense que cuando se celebró el quinto centenario, el Papa San Juan Pablo II insistió todo lo que pudo y más, que era el quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América, la evangelización del continente americano y las islas adyacentes. Luego también se llegó a Australia, que estaba más lejos todavía, pero fue una sorpresa y fue un problema teológico, porque ¿cómo era posible que hubiera seres humanos redimidos por Jesucristo si Jesucristo nos había redimido a todo el género humano? Y hasta ahí estaba todo el mundo de acuerdo, pero ¿y aquellos de allí que no les ha llegado? Y entonces, entre unas cosas y otras, se llegó a la formulación ya en los años 60 del siglo XX, en el Concilio Vaticano II, se acuñó una frase en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia que dice que Dios Padre, en atención a que el Hijo iba a hacerse hombre, no se había hecho hombre todavía, no le niega a ningún ser humano los auxilios necesarios para la salvación. ¿Qué es lo que necesita cada uno para salvarse? Nosotros, después de Jesucristo, sabemos que por el bautismo quedamos incorporados a Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que necesita uno que no ha oído hablar jamás de Jesucristo? Que vive, pues como se le ocurre, pensando lo que es bueno y lo que es malo, en algunas cosas acierta, en otras se equivoca, y entonces pueblos y razas y en un sitio y en otro del mundo, pues entonces Dios Padre no les niega los auxilios necesarios para la salvación. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Dios Padre no les niega los auxilios necesarios para la salvación. ¿Y qué auxilios necesita cada uno? Dios lo sabe, nosotros no. Pero lo que sí sabemos es que Dios Padre, que es Padre, por el Hijo, ahora ya sí sabemos que se hizo hombre, que murió, que resucitó y que subió al cielo y que envió el Espíritu Santo, pero incluso a los de antes también les dio los auxilios que necesitaban. Y nosotros sabemos que no tenemos la gracia santificante, por muy santos que hayan sido nuestros progenitores, y que hemos necesitado el sacramento del bautismo. Lo hemos recibido. Y los que no lo han recibido, los auxilios necesarios para la salvación, que eso solamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero lo que no podemos hacer es negarlo. Y decir, el que no se bautiza se va al infierno. Hubo un intento de no mandar tanto al infierno a los que no se bautizaban, y por eso se inventó la idea del limbo, que no está de ninguna manera en la revelación, en la palabra de Dios. El limbo como el lugar al que iban los que morían sin bautismo. ¡Qué fácil! Inventamos una cosa porque nos conviene, para no sentirnos mal si dejamos que los niños se mueran sin bautismo. No, va al limbo. Pero vamos, el limbo, por mucho que se quiera creer en él, no forma parte de la fe cristiana.
Es un intento de explicar lo inexplicable. Pero la explicación que nos da el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática es precisamente que Dios Padre no niega los auxilios a los que lo necesitan. Nosotros ya hemos recibido como auxilios para nuestra salvación los sacramentos de Cristo y de la Iglesia. Pero los que nacieron antes y antes de Jesucristo y en el otro extremo del mundo, y los que no sabían, y los que incluso ahora, aun viviendo en medio de Estados Unidos o en medio de Europa, con toda nuestra civilización occidental, no les ha llegado el anuncio de Jesucristo, de manera que les haya llamado mucho la atención. Y prefieren a veces tener sus creencias o no creer en nada, pensar que están en este mundo por casualidad y que cuando se mueran todo se acaba. Y bueno, cada uno se hace sus ideas y cuando le llegue el momento de la muerte, pues entonces se encontrará delante del misterio de Dios. Y entonces también nosotros nos encontraremos delante del misterio de Dios, pero llegaremos como a una situación, si no conocida, porque por experiencia no sabemos lo que es, sin embargo, anunciada. Como llegar allí y decir, pues era así. No es lo que yo me había imaginado. No podemos imaginar. Sí, podemos pensar que esto debe ser así, y así nos encontramos con imágenes de los santos en el cielo, pero nadie ha sacado una fotografía del cielo. ¿Dónde están los santos? Y entonces, la realidad del pecado original no es un objeto, no es una mancha, aunque se describa así, ¿no? Es una carencia. Es como el que no hereda a un millonario porque se ha arruinado antes de morirse. Algunos lo dicen de una manera más trágica. El millonario que se arruina jugando en el casino y se suicida. Bueno, no hace falta ponerse tan trágico, pero realmente de lo que se trata es de eso. Y entonces tenemos que saber responder cuando nos dicen que qué pecado tiene un niño, ¿no? El niño recién nacido no tiene ningún pecado, no tiene ninguna culpa, pero tampoco tiene la gracia de Dios. ¿Y cómo se le da la gracia de Dios? Pues por el bautismo. Y nos critican mucho los hermanos separados, a los católicos, porque tenemos la costumbre de bautizar a los niños. No solamente la costumbre, que el Papa nos está insistiendo a los sacerdotes para que le insistamos a los padres y madres católicos, que no nos hacen caso casi nunca, en el deber de bautizar a los hijos en las primeras semanas de vida. Bueno, las primeras semanas a veces duran 6 años o así, y traen al niño a bautizar ya cuando es mayorcito. Bueno, más vale tarde que nunca. Porque, claro, los hermanos separados se encuentran en el Evangelio que el Señor dice que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea no se salvará. Y interpretan el que crea primero y se bautice después. O sea, solo cuando uno ya cree, entonces es cuando se le puede bautizar. Y nosotros los católicos pensamos que por el bautismo se nos da de una manera germinal la fe y la esperanza y la caridad. Y entonces esa fe y esa esperanza y esa caridad que se nos da como una semilla nada más, va creciendo en el ambiente familiar, en el ambiente eclesial, en la comunidad de la Iglesia, donde Dios nos habla por medio de los fieles, por medio de la comunidad. No solamente el obispo, el sacerdote, el párroco, los catequistas,
el ejemplo de vida. Eso es lo que nos va formando como cristianos a partir del bautismo que hemos recibido. Nadie es tan original que haga todo por su propia iniciativa. Todos somos el resultado de los ejemplos buenos y malos que hemos recibido hasta este momento. Una cosa que hemos visto, que uno lo hacía así, decimos, pues está bien, me parece bien, me gusta, lo imito, lo hago. Otras veces, una cosa que esto no lo hago de ninguna manera. Y entonces así es como se nos va haciendo presente a nuestro alrededor un clima, un ambiente en el que podemos aceptar y rechazar, aceptar o rechazar, aceptar o rechazar los ejemplos que vemos, los buenos y los malos, y así es como vamos aprendiendo a vivir en sociedad, en la política, en las costumbres, en la educación, en el conocimiento, en los estudios, y en la fe, en la esperanza y en la caridad también. Toda nuestra vida, hasta el momento de nuestra muerte, es un desarrollo. Vamos incorporando experiencias nuevas. Pues a mí eso no se me había ocurrido nunca. Pues ahora sí. No, pero eso no me convence. Esto otro, en cambio, sí me convence más. Y entonces, así es como vamos avanzando, vamos cumpliendo años, vamos incorporando ejemplos y experiencias, cosas que nos han parecido bien, que hemos empezado y que nos han dado mal resultado. Es muy pedagógico también fracasar de vez en cuando. Se aprende a intentar no repetirlo. Y entonces, así es como nos hemos ido desarrollando. Por eso es por lo que dice el Papa en este documento que es de comienzos del mes de noviembre, dice que la teología no tiene que ser el repetir unas frases cristalizadas que ya han perdido su sentido. Si somos especialistas en el pensamiento del siglo V, entonces entenderemos perfectamente San Agustín. Pero cuesta llegar a ser especialista en el pensamiento del siglo V. Por eso es más fácil y es más útil para la comunidad de la Iglesia que vayamos actualizando el contenido, no el contenido de la fe, sino la expresión del contenido de la fe, de manera que se nos entienda. Hay frases incluso en la liturgia que no se entienden. Hay palabras que solamente se usan en el lenguaje de la Iglesia. Decimos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. ¿Para quién más utilizamos la palabra dador? En uno de los centros de formación donde a mí me ha tocado ser docente, que por pudor y por vergüenza, no voy a decir cuál era, han sido varios, pero fue en uno. Fui yo en un curso en el primer semestre y en el segundo tuve que explicar la cristología. En el segundo, además, tenía que explicar la antropología teológica. Y eso en aquel curso. Y 2 cursos después, los alumnos iban a estudiar el Tratado de Dios Uno y Trino. Y le decía yo al rector que realmente el plan de estudios estaba hecho casi por el enemigo. Porque ¿cómo voy a explicar yo, de forma que los alumnos lo entiendan, que Cristo es Dios y hombre verdadero? Si no han estudiado todavía, porque lo van a estudiar 2 años después, ¿qué es Dios? Y si no lo han estudiado todavía, porque lo van a estudiar en el segundo periodo del curso, ¿qué es teológicamente el hombre?
¿cómo explico yo de forma que me lo entiendan lo que es ser Dios y hombre a la vez? Y dice, no, usted explíqueles la unión hipostática. Eso es más complicado todavía porque la unión hipostática es el nombre que se le da en teología a la unión en una sola persona, la persona de Cristo, de Dios y hombre. Es el único que es Dios y hombre a la vez. Los demás no. No podemos poner un ejemplo de unión hipostática. Y eso es de los caballos, es como la unión entre el caballo y el jinete, que no tiene nada que ver eso. No confunda más la palabra. Y entonces, claro, si decimos que es una unión hipostática, estamos diciendo una cosa que formalmente es verdad, pero que nadie lo entiende. Es esas palabras que dice el Papa que han cristalizado. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues tenemos que ir intentando utilizar un lenguaje que nos lo comprendan las personas de ahora. No tenemos que empezar a utilizar las palabras del siglo IV o del siglo V con San Agustín, porque no la van a entender. ¿Qué significa persona ahora entre nosotros? Un ser humano, un individuo humano. ¿Qué significaba persona cuando Tertuliano traduce del griego al latín lo que se entendía a final del siglo III sobre lo que era la Santísima Trinidad? Clarísimo, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Bueno, pero 3 personas significaba lo mismo en el siglo III persona que ahora. 3 individuos distintos en un solo Dios verdadero. No son individuos humanos. ¿Cómo se entiende entonces? Entonces, pues ya lo tendremos que ver en otro día, que ahora ya se nos está acabando el tiempo. Pero tenemos que sentirnos invitados por el Papa a entender lo que son las verdades de la fe, de manera que las podamos transmitir a los que viven con nosotros en la comunidad de la Iglesia. Que nos entendamos. Que entendamos primero qué es lo que decimos y que lo digamos después de forma que nos lo entiendan. Eso es el intento que estamos queriendo hacer con la escuela catedralicia. Algo vamos avanzando, pero lo que no podemos hacer es que con 13 sesiones ya esté ya todo hecho y todo dicho. Tenemos que seguirlo trabajando. Hay una cosa muy curiosa. Ha habido solamente 2 personas que me han puesto algún comentario. Y a pesar de que seguimos teniendo abierto el correo electrónico de maestrescuela.gracias@gmail.com, ahí no ha entrado todavía ningún correo. Y a pesar de que tenemos el WhatsApp al 88 59 05 53, ahí tampoco ha entrado ningún mensaje, ninguna consulta, ninguna sugerencia. Y bueno, que se nos acaba el tiempo, queda un minuto. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.